Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para Volver a Casa. En esta ocasión, a partir de los 106 años de la muerte del poeta Amado Nervo, ocurrida en Montevideo en 24 de mayo de 1919, me voy a referir a una parte poco conocida de este poeta sobre lo que he llamado la conciencia animalista. La sensibilidad poética de Amado Nervo, un poeta que vivió de 1870 a 1910, lo llevó a entender el sufrimiento de los animales de una manera diferente a como cualquier otra persona lo pudo haber realizado. Esa sensibilidad poética le permitió comprender profundidades de la existencia de los animales. Amado Nervo esbozó un pensamiento moral sobre los animales que hoy se denomina especismo. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Existe un texto denominado Ellos, publicado en París en 1909, donde se conduele de las terneras que van al matadero. Dice Amado Nervo: todos los días pasan frente a mi ventana 2 terneras. Van al matadero, llevadas por sendos rapaces. Tienen aún ese gracioso aturdimiento de las bestias jóvenes. Se repegan la una a la otra, saltan, miran a todas partes con sus grandes y apacibles ojos glaucos y curiosos. Llegarán a su destino, les llegarán las piernas y con una gran masa les darán un certero y terrible golpe en la cabeza. Luego, la nada. El texto continúa y el poeta dice que ¿cómo es posible que este sea el final de las terneras? ¿Cómo es posible que su existencia solo sea para terminar en chuletas para los humanos? Se niega justamente a ese destino. Quiero decir que 50 años después de la muerte de Amado Nervo, en la década de los 70 del siglo XX, se abrió paso la conciencia especista. Esta conciencia permite repensar la condición de los animales no humanos. El especismo inició como un debate desde la ética y poco a poco ha tomado mayor fuerza para criticar el uso que se realiza de los animales a partir del pensamiento de superioridad que se asignó el hombre para dominar el resto de las especies y de hecho de las especies, de la flora, de la fauna, de todo, para todo ponerlo a sus pies. Amado Nervo despliega su oposición al uso desalmado que se realiza sobre los animales, ya sea como trabajo forzado, como alimentos, como adornos, etc. Hay un texto publicado por él en 1912 que se denomina Pájaros fritos. Este texto está incluido en un libro que se llama Mis filosofías. Y el texto empieza de la siguiente manera. Dice: en cuanto llega el invierno, el transeúnte advierte en muchos escaparates de pastelerías, tocinerías, tabernas y tiendas de comestibles de Madrid rimeros enormes de pájaros fritos. Son estos el manjar más suculento de la gente modesta, de la clase media y aún de la pobre, pues el precio varía desde 2 sueldos hasta 4 y 5 la pieza según el lujo del escaparate y sobre todo según la antigüedad de los pájaros. Gracias a la temperatura, los míseros animalitos ya de suyo se conservan frescos por 3 y 4 días. Una vez fritos, su duración es ilimitada. Amado Nervo reconoce poseer una sensibilidad incómoda, fuera de lo que se espera de las personas de su tiempo. Recordemos que Nervo está en la intersección del romanticismo y del modernismo. El modernismo caracterizado por un sentimiento laico, mientras que el romanticismo hacía alusión a figuras, a grandes figuras románticas, tanto de la religión como de las mitologías. Dice sobre sí mismo: este servidor de ustedes posee una sensibilidad de tal suerte desviada y ridícula que sería incapaz de golpear a un perro, a un caballo, ni siquiera a un mulo, vaya, ni siquiera a un sapo. La bestia para él, o sea, está hablando de sí mismo, la bestia es para él algo sagrado por inocente,
por indefensa, y porque mientras el hombre se aparta de su fin y desvanece cada vez más en su espíritu la oculta huella, el signo enigmático de su parentesco con los dioses, la bestia conserva el admirable secreto de su origen. Es como fue al principio, a pesar de que también evoluciona y sabe y se acuerda del génesis arcano que nosotros hemos olvidado. Fin de la cita. El especismo sostiene que a partir de la conceptualización de la inferioridad de los animales se ha conducido a la matanza o al trabajo forzado a seres indefensos, sobre todo para satisfacer la gula humana. Incluso para esta postura del especismo, esta idea de la superioridad ha conducido a un permanente holocausto animal, pero que moralmente está normalizado. Amado cuestiona precisamente ese estatus de inferioridad que se asigna a lo animal, que es el eje del pensamiento de la civilización en la que estamos. Dice Amado Nervo: ¿inferior a nosotros? ¿Y por qué? ¿Por qué no habla? Pero si esto es una superioridad. ¿Por qué no escribe? Pero si esto es otra superioridad. ¿Por qué no se viste a la moda ni lleva en el pecho condecoraciones? Y agrega: si las bestias y el hombre no siempre se entienden, culpa es del hombre y no de la bestia. Ellas piensan, pero piensan de otro modo, porque viven en otro plano. Fin de la cita. De la misma manera, critica a los científicos que los han catalogado de inferiores, porque recordemos que en esta época el hombre se convirtió en el modelo de pensamiento de la humanidad, dejando fuera a los dioses. Por lo tanto, el hombre se estableció en la cúspide de la evolución humana y todo lo demás sería anterior a él y por lo tanto inferior. Dice Amado Nervo: creo que fue Augusto Comte quien llamó a los animales nuestros hermanos inferiores. Este sabio era demasiado orgulloso. San Francisco de Asís los había llamado mucho antes hermanos, a secas. Veamos cómo el poeta parte de esta idea franciscana que hermana lo humano con el ser humano propiamente dicho. De ahí entonces que sea el hermano lobo o el hermano perro o la hermana mariposa, ¿no? El franciscanismo convierte a todos los seres de la creación en hermanos porque entiende que todos somos hijos de un mismo Dios. En otro ámbito de ideas que se junta en alguna intersección, el especismo sostiene que es a partir de la inferiorización que se realiza de lo animal, de los animales, cómo se justifica y normaliza su utilización como objetos de consumo para beneficio humano en la alimentación, en las corridas de toros, en las peleas de gallos, en las peleas de perros, en el trabajo extenuante al que se les ha sometido, en la diversión como en los circos, a la experimentación científica, a la recreación turística como los delfines y demás cuestiones, o como ayuda para liberar el estrés, porque hoy se recomienda el uso de mascotas, de animales de compañía, justamente para liberar el estrés. Nervo debate estas maneras que se tienen de explotar a los animales. Sobre todo, debate el derecho de comer animales y muestra una escena dantesca. Dice lo siguiente: los cazadores aristocráticos los abaten sin misericordia durante el invierno. Estamos hablando de los pájaros. Y los proveedores de la ciudad, los campesinos, aprisionan en sus redes a centenares de aves hermosas. Junto al pardillo cae el tordo, junto al gorrión la lírica alondra, y una mano ágil los despluma con sorprendente diligencia y los arroja en confusión torcidos, con los débiles apéndices, con los caricaturizados muñones, con las pobres cabecitas mostrando negras y desconsoladas
las cavernas donde antes se movían los avisoros ojos luminosos que sabían desde la rama atalayarlo todo. Los arroja, digo, en promiscuidad horrible a la candente cacerola. Dejamos aquí esta cita y decimos que esta escena horripilante que muestra Amado Nervo nos va a decir después en este mismo texto cómo estamos despoblando al mundo de los cantos de los pájaros por usarlos para la comida. Actualmente, quienes conceptualizan el especismo sostienen que se trata de una discriminación más sobre lo no humano, a partir del temor que nos ocasiona lo que no conocemos. Los animales, en concreto, en esta época, se convierten en objeto de adorno para exorcizar su fuerza o sus capacidades. En este sentido, si Nervo critica utilizar los animales para el consumo humano, mucho más lo hace cuando se los utiliza para adornos en los sombreros de las mujeres o en otro más. Dice, un preparador ágil los vuelve a los pájaros gracias a su triste química, cadáveres de lujo, momias emplumadas que tornasolan después en los infinitos sombreros de mujeres. Y a esto obviamente se opone. Tenemos otro artículo también de Amado Nervo, donde está reseñando un libro escrito por M. Flores que se llama La psicología de la babosa. Esa reseña se encuentra en las obras completas de Aguilar, donde Nervo argumenta lo poco que sabemos de la inteligencia de los animales. Dice, ¿estado de alma? ¿La psicología de la babosa? Diréis sorprendidos. Sí, señor, estado de alma. El alma de una babosa. En este magistral artículo del doctor Flores, la babosa, en efecto, tiene alma, y una alma complicada y rara. Y agrega, ¿qué sabemos nosotros del misterio de ciertos organismos? La vida no hace inteligentes a los seres más bellos. Hay más espíritu en el sapo que en el pececillo metálico, donaire del agua cristalina, y anida más inteligencia en el cerebro de una fea hormiga que en el de un joyante y esplendoroso pavo real. Bueno, con todo esto, tenemos que preguntarnos cuál era la postura de Amado Nervo sobre comer carne, o si se abstuvo de hacerlo en alguna parte de su vida, para ser, digamos, coherente con su pensamiento. Yo no lo sé, tendría que leer más cosas de Amado Nervo para tener una idea al respecto, pero sospecho que Amado Nervo en algún momento pudo ser vegetariano, quizá al final de su vida, pero es una hipótesis porque, como dije, tendría que leer más de su obra para encontrar claves de tal aseveración. Resalto algunas ideas que pueden apuntar a ello en algunos textos. Hay un texto, por ejemplo, que se llama Seamos Alegres, de un libro que se llama Mis Filosofías, y dice, la alegría de la vida, el todopoderoso secreto de la joya de vivir, está en la sobriedad y en el vegetarianismo. Vegetarianismo y agua clara. He aquí las fuentes supremas del equilibrio, de la ecuanimidad, del éxtasis mismos. Sí, del éxtasis. Por todo esto, podemos decir que Amado Nervo fue un animalista, saberlo, porque fue un defensor de lo animal gracias a esa sensibilidad poética que lo aseguraba a otros planos de la realidad. Seguramente gracias a su sensibilidad poética y a una ética vinculada a la franciscana que hermanaba a los animales como humanos, pudo él también expresar esta conciencia animalista para hermanar lo humano con la totalidad de la creación. Ese es un aspecto poco explorado de Amado Nervo, pero me parece que una persona con esa sensibilidad también desarrolló sensibilidad sobre lo animal, los animales hermanados con lo humano como una totalidad de la creación. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el próximo episodio.